Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presenta Retruco. Ya estamos con nuestro programa Retruco este día martes, donde transmitimos con nuestros diferentes invitados de una forma distinta. La verdad que nos hemos ido acomodando durante el tiempo. Seguramente si usted todavía no ha tenido la oportunidad de conocernos, de acompañarnos durante esta jornada de las 22 horas, los días martes, como es habitual, como todo en la vida durante esta pandemia, hemos tenido que reformular, cambiar e incluso modificar nuestro estilo de vida, nuestra precaución, nuestro autocuidado. Y por eso nosotros queremos el día de hoy, este programa de día martes, comenzando el mes de junio, entregándoselo a la primera línea, a quienes están dedicados y trabajando arduamente para bajar esas tasas de contagio, pero en especial para que usted en casa se mantenga con la conciencia de que tenemos que cuidarnos. El día de hoy usted sabe que hay un trabajo que se ha hecho en silencio. Ellos trabajan con el equipo médico, con las diferentes líneas que hay de salud en nuestros hospitales y en nuestro país y a nivel mundial. Estoy hablando de los kinesiólogos. Es fundamental tener un equipo kinésico en las unidades de pacientes críticos. El día de hoy tenemos el honor de poder hablar con él. Él es el coordinador de los kinesiólogos en la unidad de pacientes críticos. Él es kinesiólogo especialista respiratorio. Ya estamos con Mauricio Morales. ¿Cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por permitir esta entrevista de forma online, como ya hemos llevado varios meses, pero gracias porque yo sé que es arduo el trabajo, yo sé que las horas sin turno se agradecen y se descansan, así que muchas gracias Mauricio por ser parte y obviamente mostrar el trabajo que están haciendo los kinesiólogos el día de hoy. Buenas noches Paola, gusto saludarte. Agradecido a ustedes que en estas instancias la invitación y podamos acercar un poco la labor kinésica a la comunidad. Porque específicamente en qué área trabaja, Mauricio, lo hablamos, de pacientes críticos. Estamos hablando de los pacientes que ingresan directamente con un ventilador. Sí, la verdad es que en nuestro hospital contamos con kinesiólogos en diversas unidades, tanto en sala, en rehabilitación, atención cerrada, y una de estas es unidad de pacientes críticos. Nosotros vemos pacientes que por diferentes razones caen en algún tipo de riesgo vital y la labor kinésica es fundamental en estas instancias. Porque básicamente nos enfocamos a lo que es rehabilitación en forma general. Ya, porque Mauricio, a lo mejor estábamos acostumbrados a escuchar que el kinesiólogo te acompaña en el transcurso de tu vida, si tú has tenido alguna intervención. Cuando somos madre o padre, sabemos que hay kinesiólogos que nos ayudan en la salajera o ira, incluso cuando uno es más adulto. Tenemos ya una noción de lo que es el kinesiólogo, pero a lo mejor desconocíamos este trabajo arduo, intenso, que están llevando a cabo en esta pandemia, el trabajo de los kinesiólogos, que es fundamental. O incluso conocíamos más el lado deportivo, el lado más muscular. ¿Era así? ¿Tenemos claro lo que hace un kinesiólogo en esta pandemia? Sí, la verdad, como tú dices, el kinesiólogo tiene diferentes áreas de especialización.
y así como hay kinesiólogos para músculo esquelético, rehabilitación neuromuscular, rehabilitación respiratoria. Hay kinesiólogos que se especializan en el área de pacientes críticos y es el tipo de especialización que tenemos aquí en nuestra unidad. Nosotros actualmente, en un año normal, contamos con 6 kinesiólogos funcionando, con un cuarto turno más un diurno modificado, y que por temas de contingencia eso se fue aumentando debido a los requerimientos en el fondo que se han tenido para el tema de la pandemia. Hemos llegado a ser 12 kinesiólogos que estamos trabajando actualmente en la unidad de pacientes críticos del hospital, y bueno, realizamos diferentes labores, en la cual una de las tantas es ver la parte respiratoria de los pacientes, desde el momento que ingresa el paciente, una vez que llega crítico, se intuba, se conecta a la ventilación mecánica, y nosotros estamos trabajando en su rehabilitación en este contexto, en el fondo. Yeah. La unidad de pacientes críticos es una unidad bastante compleja, donde todos los pacientes que llegan tienen un riesgo vital y necesita terapias que son bastante invasivas. Entonces, en ese contexto, nosotros trabajamos la rehabilitación teniendo una formación para poder desenvolver nuestras terapias en este contexto que es un poco más complejo, asociado a diversas terapias que son invasivas. Porque, Mauricio, en el mundo no estábamos preparados para esta pandemia, no lo dimensionábamos en ningún minuto. Entonces, también te lo voy a preguntar, ¿la unidad de pacientes críticos del Hospital de Magallanes estaba preparado para una situación de esta magnitud? Porque si hablamos de ventiladores mecánicos, me imagino que también estaba el equipo kinésico, pero de un mes normal dentro de la gravedad que se podría decir, o de los pacientes que tenían habitualmente en estado crítico, a pasar a otra línea de emergencia, ¿teníamos el equipo necesario kinésico para poder abordar en algún momento cómo estuvieron las unidades críticas de Magallanes y especialmente el hospital? Como opinión personal, creo que sí. En el fondo tenemos un equipo que tiene una trayectoria ya de varios años de experiencia, tiene la capacitación para estar ahí, y sin duda que eso es algo muy importante el momento de enfrentar una pandemia como la que hemos enfrentado. Sin duda creo que como en todo Chile y quizás en todo el mundo, quizás se requería un poco más de recursos humanos, pero que gracias a la gestión tanto kinésica, jefatura de unidad de pacientes críticos, de dirección, y todas las voluntades en el fondo se conjugaron para poder gestionar más recursos humanos. Yeah. Y poder traer kinesiólogos que igualmente están capacitados para trabajar en el área y que tuvieron la voluntad de venir a aportar a nuestra región en el fondo. Porque el equipo kinésico... al principio, ¿ya? Como te decía al principio, en el fondo nosotros trabajamos con 6 kinesiólogos permanentes y en este momento somos 12, entonces yeah, doblamos la dotación kinésica para poder solventar la crisis sanitaria que se estaba viviendo, y fue gracias a las diferentes gestiones que se realizaron en los diferentes niveles y gracias a que nuestros colegas tuvieron la disposición de venir y de poder aportar con su experiencia, con su conocimiento y con su trabajo. Mauricio, ¿qué se siente? Y se lo voy a preguntar porque hoy en día, desde marzo, ya comenzamos a hablar de la primera línea, de que era todo el equipo médico y el equipo que compone de las diferentes especialidades. Y se lo voy a preguntar, ¿qué significa para usted ser parte de la primera línea? Bueno, la verdad es que ha sido personalmente algo muy importante, porque ha sido mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de capacitación, sacrificio familiar en el fondo, que se ve todo puesto a disposición para poder realizar una ayuda, en el fondo, a retribuir a la misma comunidad. Entonces, para mí es un orgullo personal
igualmente me siento orgulloso de nuestro equipo kinésico del hospital porque la verdad es que hay gente que es muy trabajadora, que se sienta muy comprometida con aportar y que al margen del riesgo que significa realizar las atenciones, principalmente por el riesgo de contagio que significa esto, Exacto. han estado ahí, han estado trabajando al máximo de sus capacidades. Hay un estrés físico, un estrés mental, que eso... ¿Y cómo se maneja eso, Mauricio? ¿Cómo se maneja el estrés físico? A lo mejor eso puede ser con un descanso, pero el estrés mental, que es fundamental. Hoy en día hemos hablado de esta primera línea, de que los turnos son bastante extensos y más allá de eso, obviamente trabajar de frente combatiendo este virus, que está en la incertidumbre sobre el contagio y obviamente dejando de lado, incluso para muchos me imagino, de esta primera línea a sus familiares, dejar... por ejemplo, a niños, a padres. Entonces, me imagino que no solamente es lo físico, también lo emocional. ¿Cómo se trabaja en ese caso este equipo, que eran 6, pero hoy en día lo componen 12, y en conjunto con todos que trabajan en esta unidad que es de paciente crítico, que es donde está la angustia, la incertidumbre, y donde prácticamente se le está haciendo el combate día a día al COVID-19? Creo que cada uno tiene sus formas de poder sobrellevar esta carga física y mental. Por lo menos personalmente yo trato de salir del trabajo, no ver televisión, radio, escuchar lo menos posible en el fondo, ya que el tema de la pandemia ha sido un tema 24/7, entonces de alguna manera poder desconectarse del trabajo y principalmente esa es una forma que yo he tenido de poder sobrellevar todo esto. Ahora, hay una muy buena medida en el fondo que ha tomado la unidad, es que a partir de hace algún tiempo se están haciendo terapias psicológicas grupales. Que la verdad creo que es una buena instancia para que el personal tenga algún tipo de contención emocional, sobre todo, que genera toda esta situación de estrés. Por otro lado, no solo afecta a los que atendemos a los pacientes, sino que también afecta a nuestras familias, tanto a los kinesiólogos como a todos aquellos que trabajan en la unidad. Se ha visto afectado la normalidad de las vidas porque de alguna manera estamos mucho más expuestos al contagio y nadie quiere contagiar a sus seres queridos ni a sus familiares, a su entorno más cercano en el fondo. Exacto. Mauricio, cuando hablamos entonces, de alguna manera hay gente... Termina, no te preocupes, te escucho. Entonces, de alguna manera hay gente que ha tomado diferentes medidas, qué sé yo, irse a vivir a otra casa, alejarse un poco de sus hijos, estar un poco más aislados dentro de su misma casa. Hay diferentes maneras de tomar esto. Exacto. Mauricio, quiero preguntarte cómo llega un paciente COVID-19, porque no olvidemos que la unidad también de críticos tiene que tener pacientes de otras patologías o de algún accidente, pero hoy en día prácticamente nos hemos enfocado al paciente COVID-19, al que está crítico. ¿Cómo se comporta este paciente? Porque nosotros estuvimos conversando y tú me hablabas que hay 2 tipos de pacientes. ¿Y cómo es? Porque ustedes son quienes inmediatamente están en el apoyo continuo con el diario, con todo el turno que está en esta unidad. Mira, la verdad es que desde el año 2004 nuestro hospital ha sido el hospital de referencia de la región. Si bien atiende a la mayoría de los pacientes críticos en general, a partir de este año, de principios de mes de marzo, si mal no recuerdo, ha sido centro de referencia para pacientes que se contagian con COVID-19. Entonces, de alguna manera, nuestra unidad fue exclusivamente para pacientes con COVID y tuvimos alrededor de 24 camas UCI que fueron exclusivamente para este tipo de pacientes y desde ese tiempo nos han llegado en forma crítica, en el fondo, claro, como tú decías, 2 tipos de pacientes que, como es una enfermedad nueva que no habíamos visto,
clínicamente se comportan de una forma distinta que es lo que se ha visto hasta ahora. ¿Ya? Tenemos algunos pacientes que llegan clínicamente estables, que tú los miras en realidad sin apremio respiratorio, están bastante tranquilos en general, pero con exámenes de sangre que están bastante alterados. Ya. Y que obviamente, de acuerdo a estos exámenes, igualmente son pacientes que están graves. Y por otro lado, tenemos pacientes que han llegado ya en una insuficiencia respiratoria marcada, clínicamente como nosotros la conocemos, con alto apremio respiratorio, retracciones intercostales, supraclaviculares, etc. Y que han requerido igualmente soporte invasivo, intubación, ventilación mecánica, etc. Y desde ese momento, bueno, obviamente está acompañando la terapia kinésica. Ustedes están en todo minuto, desde que el paciente paciente llega, desde que el paciente incluso es trasladado de alguna otra unidad o piso, como se le puede decir, o incluso cuando son recibidos desde la urgencia y tienen que estabilizarlo y después trasladado a pacientes críticos. Ustedes los kinesiólogos están en compañía, hacen conjunto turno con todo el otro equipo médico, están en continuo atención con estos pacientes. Exactamente, desde que el paciente ingresa el trabajo es multidisciplinario, hay kinesiólogos, técnicos, paramédicos, enfermeros y médicos que están abocados toda su función a este tipo de pacientes. Hay un trabajo multidisciplinario que en el fondo no es que solo trabajemos los kinesiólogos, en el fondo. Te escuché en algún momento, Mauricio. Desde su área para el trabajo. Todos trabajan de su área, pero en algún momento te escuché que hablamos de 24 camas. ¿Tuvimos en algún momento el límite de capacidad? Porque hoy en día estamos con un 90% de recuperados en Magallanes. Pero acá también hay que entender que no hay que dar un relajo. Hoy en día seguimos combatiendo, seguimos en una batalla contra este virus que es ultramente contagioso, a pesar de que los índices han disminuido, la curva ha bajado. Y como lo hablaba también el equipo de salud, y yo creo que Mauricio tú igual compartes las mismas palabras, es acá, a lo mejor no vamos a evitar que nos contagiemos, pero sí bajar la curva y que no nos contagiemos todos juntos. Porque me imagino que independiente que tengamos hoy en día 12 kinesiólogos, más equipo médico, más equipo de enfermería, más equipo de TENS, no daría abasto tampoco, ni Punta Arenas, ni Magallanes, ni Santiago, ni el mundo en general, como lo hemos visto. ¿Es así? ¿No tenemos que bajar la guardia? Bueno, como bien tú dices, hubo algunos momentos bien críticos donde estuvimos al máximo de nuestras capacidades, pero creo que gracias a la buena gestión que se hizo por parte del cuerpo médico, del personal que hace gestión en el hospital, creo que no se llegó a un punto tan crítico como para habernos superado en el fondo. Aquí, en el fondo, el buen manejo, creo yo, de lo que se vivió en esos momentos de mayor estrés. Y como bien tú dices, en el fondo, si bien ha disminuido el contagio, es importante que la comunidad sea consciente que tiene que mantener los mismos resguardos que se estaban manteniendo hasta ahora. Es decir, el uso de mascarilla permanente, lavado de manos frecuente, distanciamiento social, ya que en el fondo, si bien ha disminuido el contagio, esto no ha desaparecido y tampoco en el fondo podemos saber si nos podemos contagiar nuevamente. Exacto. Mauricio, cuando tú me hablaste de estos dos pacientes que actúan de una forma distinta, porque a lo mejor hoy en día hemos hablado mucho del ventilador artificial y ustedes que están muy ligados a él y que trabajan en conjunto con el paciente, no es solamente a lo mejor utilizar de una forma tan liviana y decir, bueno, si hay ventiladores artificiales tenemos la capacidad a lo mejor de manejar los pacientes más críticos. ¿Eso es un proceso, una persona que ingresa a un ventilador artificial? Por el COVID-19 específicamente. Es importante tener en el fondo el ventilador mecánico, pero si no hay un personal que esté entrenado, la verdad es que no sirve de nada. Ya. Y aquí en el fondo es fundamental que todo el equipo que interviene en la unidad esté entrenado para el uso de este ventilador. Si bien nosotros, como nos encargamos de la rehabilitación en general del paciente, que incluye la rehabilitación respiratoria, dentro de este contexto nos hemos tenido que capacitar para el uso de este.
¿Y en cuánto tiempo, Entonces, Mauricio? ¿En cuánto tiempo? Porque me imagino que tú recuerdas perfectamente tu primer paciente COVID-19. ¿En cuánto tiempo tuvieron, especialmente tú que eres el coordinador, para capacitarse y para estar sobre la marcha, trabajando encima de la pandemia? Bueno, en el fondo es lo que te decía anteriormente, creo que el personal estaba capacitado, había una experiencia de base que yo creo que nos hizo trabajar muy bien como equipo, inicialmente con mucho estrés porque era una condición nueva a la que nos enfrentábamos, donde cada atención en el fondo generaba un riesgo de contagio para uno, para el personal, para tu familia. Entonces es una condición distinta, una condición extrema en el fondo, donde tenías que estar al 100% de tus capacidades, de tu concentración para cometer la menor cantidad de errores posible y no poner en riesgo, por ejemplo, a tu compañero de trabajo. Claro. La verdad es que fueron momentos inicialmente de alto estrés, pero que en general, como el equipo está acostumbrado a trabajar bajo presión, bajo estrés, de alguna manera uno lo va sobrellevando de buena forma y va normalizando un poco más la tensión. ¿Cuánto dura tu turno, Mauricio? Por otro lado está... Dime. ¿Cuánto dura tu turno? Nosotros trabajamos en turnos de 12 horas. Oh. 12 horas de día y después 12 horas de noche. Ya, o sea, no es menor. Y comentabas que no es menor anteriormente a la pregunta para terminar de complementar lo que estabas diciendo. Que en el fondo, si bien uno va después un poco normalizando la tensión, igual tienes que estar permanentemente diciendo, oye, aterriza, haz bien las cosas porque tenemos que seguir haciéndolo 100% bien. Ahora, cuando hablamos del kinesiólogo, para que la gente entienda, este paciente que se encuentra hoy en día entubado, que se encuentra con este ventilador mecánico, ustedes están haciéndole ejercicios, me imagino que no solamente en el lado respiratorio, sino que en conjunto con todo el cuerpo, porque no afecta solo el lado respiratorio. Tú me mencionabas cuando nosotros estuvimos conversando que el COVID te genera una neumonía. ¿Es así? Claro, cada vez que el paciente llega a la unidad es por una insuficiencia respiratoria. Ya. Entonces, del momento en que el paciente llega, se intuba, se conecta a la ventilación mecánica, nosotros estamos trabajando en la parte respiratoria para permeabilizar la vía aérea, para hacer la expansión pulmonar, para prevenir que esos pulmones se vayan de alguna forma cerrando. En el fondo, titulando un poco la ventilación, adaptando el ventilador al paciente en forma individual. Se hacen movilizaciones pasivas mientras el paciente está en un coma inducido farmacológico. Y una vez que el paciente se está destetando, que es en el fondo la transferencia del trabajo del ventilador al trabajo respiratorio del mismo paciente, el paciente se va despertando, va siguiendo órdenes y podemos trabajar mucho más. Es decir, con más ejercicio en forma voluntaria, empezar a desconectar al paciente del ventilador, empezar a levantarlo, a pasarlo a sedante de borde cama. En general, los pacientes que caen graves, que evolucionan con una neumonía grave, por lo general su estadía es un poco prolongada, llegan a 7, 8 días en ventilación mecánica en promedio, quizás un poco más, y eso se traduce en una debilidad adquirida, generalizada. Entonces, una vez que despiertan, su condición muscular es bastante disminuida en relación a cómo ingresaron. Exacto. Entonces, la rehabilitación va muy enfocada hacia ese objetivo. En el fondo, a volver a fortalecer, a reentrenar el ortostatismo, de empezar a sentarse en borde de cama, de poder controlar el tronco, realizar movilización de extremidades, poder realizar nuevamente, ponerse de pie, bípedo, nuevamente entrenar la marcha, que vuelva a caminar. O sea, es un proceso de acompañamiento. La verdad es que... y que me imagino que cada paciente tiene también su tiempo de reacción. Mauricio,
¿Cómo fue tu primera atención a un paciente de COVID-19? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue recibir y que ya, obviamente, prepararse? Como tú mencionabas, ya el equipo kinésico tenía una preparación, que eso es fundamental, ya que somos una zona tan alejada. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese primer trabajo? Te voy a hacer 2 preguntas en una. Y la otra es cómo se siente en el lado profesional, pero acá lo más importante en el lado humano, cuando tienes un paciente, y lo hablo por todo el equipo, me imagino, de la unidad de cuidado de pacientes críticos, cuando ha pasado días que está con una ventilación mecánica y que tú te enteras que ese paciente es trasladado y obviamente te das cuenta que puede ser trasladado a otro piso del hospital, pero que fue dado de alta, siendo que estuvo sumamente crítico e incluso pensando que estaba al borde de la muerte. Bueno, mi primer paciente lo recuerdo súper bien. Creo que fue el primer paciente que llegó a la unidad y la verdad es que tanto el equipo como yo estábamos bastante expectantes, con mucha incertidumbre. ¿Cómo sería? Un poco de miedo, ¿por qué no decirlo en el fondo? Porque era una situación distinta. Sí, es verdad. Había de alguna manera mucha información que se daba en forma diaria. Entonces, lo recuerdo patente. Fue una situación bien estresante. Sí. Pero la verdad es que mirando atrás y viendo cómo trabajamos con ese paciente la primera vez, creo que fue bastante buena en general, porque el equipo ya, nuestro turno viene afiatado hace varios años, cada uno tiene sus funciones más o menos definidas, entonces la verdad es que es lo que hacemos siempre. Nada más que en un contexto, en un tipo de paciente o de una enfermedad que era nueva. Y bueno, cada vez que un paciente se rehabilita, uno ve la evolución que ha tenido desde que llegó hasta que finalmente sale de la unidad. Realmente aquellos pacientes que salen bien, es bastante satisfactorio poder ver evolucionar en forma positiva y que en el fondo la unidad, el paso por la unidad tenga su menor impacto en su vida diaria. Hoy día, en el fondo, el objetivo de las unidades críticas no tan solo es salvar la vida de los pacientes, sino que el paso por la unidad genere el menor impacto posible, tanto en su vida personal como en la vida de sus familiares. Claro, no es menor. Mauricio, se nos acabó el tiempo, lamentablemente podríamos seguir hablando más minutos, porque la verdad que hay temas. Quiero agradecerte, pero me imagino que tienes algún mensaje para la comunidad que genere conciencia, porque no podemos dejar afuera que también han estado personas que no son mayores de edad conectadas a un ventilador mecánico, que hay que sacar ese estigma que solamente la gente adulta puede llegar a eso y que obviamente la precaución y el autocuidado es lo fundamental. Y un gran saludo a todo el equipo kinésico que se está sacando el jugo ahí en la unidad crítica, que no es fácil, y con el apoyo obviamente de la comunidad, pero igual de ahí mismo, de la misma unidad, entre ustedes que se apoyan. Bueno, reforzar un poco la idea del autocuidado. Es importante seguir manteniendo las medidas de prevención. Esto no se ha acabado, ha disminuido efectivamente, pero no se ha acabado. Es importante que nos cuidemos, que cuidemos a las personas cercanas, a nuestros seres más queridos. Ocupar las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social es muy importante. Y bueno, quería agradecer públicamente a nuestro equipo kinésico porque la verdad es que se han sacado la cresta, por así decirlo. Ha sido un tiempo de mucho trabajo, mucho estrés, y la verdad es que yo estoy orgulloso de mi equipo y de mis colegas. Trabajamos siempre, y por supuesto los que han venido de afuera, que han sido un tremendo aporte para... A ver si se quieren quedar igual en la zona. En una de esas puede ser, nosotros felices. Eso. Mauricio. Bueno, y agradecerte a ti, Paola, a tu equipo, por generar estas instancias para que nosotros podamos dar a conocer nuestro trabajo. Y nada, pues muchas gracias por la instancia, por el momento agradable que se ha dado. Muchas gracias, Mauricio. Un tremendo abrazo virtual, la verdad, para todos ustedes, para el tremendo equipo. Están en una unidad que no es fácil, tienen temas sumamente delicados, estamos trabajando con personas humanas, son vidas, y ustedes también lo son humanos. Entonces puede haber mucha tecnología, mucha ciencia, pero
pero eso nunca se pierde, el ser humano, y obviamente trabajar con el tremendo corazón y con la vocación. Así que Mauricio, de parte mía y de todo mi equipo de Pingüino Multimedia, un tremendo abrazo y aguante la primera línea. Un gran abrazo, chao, buenas noches. Muchas gracias, un abrazo, que estén bien. Ahí estábamos, conversando con Mauricio Morales, kinesiólogo de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital de Magallanes. Como lo señalaba, más allá de un profesional o profesionales, son humanos, y donde obviamente están dando todo lo que pueden entregar para la contención, pero también para el funcionamiento del lado de la salud del ser humano. Entonces, es relevante el día de hoy haberle hecho un programa, un espacio para los kinesiólogos, porque así como Mauricio, son 11 más que están trabajando en la unidad de pacientes críticos en Punta Arenas, que llegan de diferentes puntos, de diferentes comunas de nuestra región, y así como están trabajando a lo largo de todo Chile y en diferentes partes del mundo. Muchas gracias a todos los kinesiólogos y en especial quienes se especializaron en esta área, que ellos son kinesiólogos especialistas respiratorios. Miles de gracias porque se necesitan. Nunca pensamos en una pandemia que iba a ocurrir esta situación. Vamos a una pausa comercial y a la vuelta estaremos hablando con Denise Quesada, una enfermera que ha trabajado prácticamente 11 años en el servicio de urgencia. Cómo le ha cambiado a ella la vida y cómo también ha mirado la pandemia desde la primera línea, pero en especial de la primera línea de urgencia, donde llegan los pacientes a consultar. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Estamos de regreso a nuestro segundo bloque y a esta hora hablaremos con ella. Queremos agradecer de estar en contacto con nosotros. Vamos a presentar a una mujer que lleva prácticamente 10 años trabajando en la urgencia del Hospital Clínico de Magallanes, enfermera. Ella tiene 36 años, es Denise Quesada y está en la primera línea. ¿Cómo estás, Denise? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. La verdad que es un placer poder compartir a esta hora y obviamente generar el vínculo a través de la videollamada. Hola, buenas noches. Gracias igual a ustedes por contactarme. Denise, vamos a ir directo a las consultas, porque la verdad que primero te quiero agradecer, como yo creo que como muchos ya que lo han hecho con un gran cariño, quienes nos vemos agradecidos de esta primera línea que los hacen los diferentes funcionarios del Hospital Clínico de Magallanes, desde el TENS, la enfermera, el médico. Hace poco rato estuvimos hablando con el kinesiólogo. Pero te quiero preguntar, Denise, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo lo has vivido como enfermera? Porque tú estás trabajando en la urgencia del Hospital Clínico y tengo entendido que incluso unos meses antes te habías trasladado a radioterapia, pero producto de la pandemia te llaman para poder obviamente ayudar en este tema de la contingencia y no menor, que obviamente se necesitaban más manos en urgencia. Claro, efectivamente, me había cambiado de servicio por un tema familiar. Tengo 2 hijos, Julián, que tiene 5 años, Emilia, que tiene 3 años, y por un tema familiar había decidido cambiarme de horario y no de servicio. Pero a raíz de la pandemia decidimos que vuelva a la urgencia para poder colaborar con mis compañeros, que la verdad se extendió el grupo de enfermeros, de técnicos, de auxiliares, y la idea era colaborar en esta pandemia, que era algo nuevo para todos. ¿Cómo ha sido? Porque acabas de mencionar, eres mamá, tienes 2 pequeñitos,
tengo entendido que así como quienes trabajan en estos servicios, algunos han tenido que modificar, cambiar, arrendar, trasladarse, hasta incluso dormir en los mismos hospitales. ¿Cómo ha sido en tu caso, Denise? Mira, la verdad es que cuando se me dio la oportunidad de volver a la urgencia, lo conversé con mi esposo, fue una decisión familiar. La verdad es que él me apoya bastante con el cuidado de los niños. Él está en la casa, en teletrabajo, así que ha sido súper importante su apoyo. Él se queda con los niños mientras yo estoy en turno. Yo estoy en cuarto turno, trabajo 12 horas de día, 12 horas de noche. Son así intensas. Que la verdad es que eso sí, me ha ayudado mucho en realidad para que yo pueda estar participando en el trabajo de urgencia. Ha sido difícil porque tú me contabas, cuando nosotros previamente conversamos, que más allá de tomar esta decisión de ustedes como seguir unidos, en el sentido de verse, de poder también tú recargarte las pilas con tus hijos, con tu familia, con tu marido, me imagino que siempre está este miedo latente del contagio. Y también explicarle a los niños que hoy en día, a pesar de su corta edad, mamá, cuando llega del hospital, no pueden abrazarla, no pueden correr a los brazos de ella. Me imagino que igual, independientemente de tu vocación y de tu profesionalismo, también ha sido difícil. La verdad es que tenemos una rutina como entre lúdica y la verdad yo llego del trabajo, ellos saben, ellos me esperan en la ventana y saben que yo llego, tengo que obviamente entrar, sacarme la ropa, ir a la ducha, entonces la verdad es que ellos me esperan hasta que yo haga todo mi proceso y después nos saludamos y ellos lo entienden bastante bien. Creo que hemos hecho un buen trabajo en explicarles lo que está ocurriendo y no hemos tenido problemas. Pero Denise, te costó un poco a ti al comienzo, ¿no? Porque uno como mamá también como que le gusta que ocurra inmediatamente, pero ¿te costó o te acomodaste bien? La verdad es que al principio tuve miedo. Tenía miedo porque, bueno, es algo nuevo, algo que desconocía, pero con el tiempo, con la forma de trabajo que hemos tenido, me di cuenta que ese miedo fue bajando mi ansiedad y la verdad es que me siento bastante tranquila. Bueno, siempre uno va pensando que le puede pasar algo, pero la verdad es que estoy muy tranquila, el trabajo me da bastante seguridad, me siento segura del trabajo que estoy haciendo. Entonces, la verdad es que en este momento me encuentro bien. Si te tuvieran que decir, Denise, que te cambian de unidad hoy en día, tú prácticamente ya llevas 10 años trabajando en la unidad de emergencia del Hospital Clínico Magallanes. Si te diera la opción en este minuto de cambiarte a otro piso, que incluso no esté ni expuesta al COVID-19, solo porque estés dentro del hospital, ¿lo harías? O sea, es que, bueno, yo decidí cambiarme por un tema familiar. Porque el horario del cuarto turno no me era compatible con mi vida, sí, con mis hijos. Pero te fuiste también a otra área que no es menor, que es la radioterapia. Ya tomaba esa decisión Sí, yo me había cambiado a radioterapia. ¿Me escuchas? Sí, estamos con... No. Ahí, ahora sí me escuchas. Denise, ¿pero te cambiarías sí, o te seguirías, por ejemplo, quedando en la primera línea, que no lo cambiarías por nada para seguir ayudando bajo esta pandemia? No, en este momento yo me voy a quedar hasta que esta situación se termine y podamos salir todos adelante. Denise, ¿cómo ha sido el trabajo desde la urgencia? Porque ustedes son quienes pesquisan, quienes el paciente llega con dudas, preguntas, temor, histeria, y tengo entendido incluso, Denise, que tú tomas el examen de PCR. Estás ahí, latente, en el contacto directo, cuando hay pacientes que tienen síntomas incluso muy visibles y otros que no lo tienen. ¿Cómo es trabajar en esa línea? Mira, la verdad te voy a contar que al principio todos comenzamos con miedo, todos, enfermeros, auxiliares, técnicos, el equipo médico, todos teníamos mucho miedo con un tema que era muy desconocido. Todos hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para que esto salga bien y la verdad es que ha salido bastante bien. Nosotros hemos tenido dentro del personal alrededor de 3 contagios, considerando en total un grupo de 150 personas. Entonces yo me atrevería a decir que nuestro trabajo ha sido completamente exitoso. Nosotros nos hemos ajustado a todos
las normas que nos ha indicado en este momento las autoridades de salud. Han habido cambios entre medio, así que hemos tenido que hacer estos cambios y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Yo creo que nuestro trabajo ha sido muy exitoso. ¿Cómo es cuando uno llega a la urgencia? Porque tú me contabas que la urgencia sigue siendo la urgencia igual. No solamente trabajan con el COVID, sino que incluso con otros tipos de pacientes. ¿Cómo es una urgencia? Y tengo entendido, Denise, que anoche tuviste turno. ¿Cómo es un día dentro de esta contingencia, de la pandemia en el hospital clínico? Mira, bueno, como dices, la urgencia sigue siendo igual en estructura y extendimos un lugar que es especial para los pacientes que se les va a tomar el examen de la PCR o el COVID. Y en este lugar nosotros nos vamos rotando. En un turno le toca a un grupo de gente, otro turno le toca a otro grupo y así sucesivamente. La atención sigue en paralelo. No es que hayamos detenido la atención a pacientes que tienen otro tipo de consulta. Entonces estamos atendiendo en paralelo a la gente, la consulta respiratoria como también otro tipo de consulta. Se hacen dos equipos diferentes, con médicos diferentes también. Y obviamente tuvimos que aumentar la capacidad del personal de enfermería. ¿Cuánto equipo está trabajando contigo, tu equipo? Por ejemplo, ayer tuviste turno. Mira, somos 9 enfermeras, 9 técnicos o TENS y 6 auxiliares. ¿Y cómo es normal tu turno? Bueno, y los médicos que están en turno. Parece que me escuchas con un poco de desfase, Denise, pero te preguntaba cómo es normal, un turno normal, que fuera de la pandemia, cómo era en diciembre, en noviembre, cómo era un turno normal dentro de la urgencia. No, la mitad del personal, Estamos en el doble de personal ahora. Denise, porque cuando hablamos de hoy en día, a lo mejor pueden haber, para detectar el COVID, los síntomas y todas las medidas había y por haber y todos los protocolos. Pero ¿cómo se contiene a una persona emocionalmente que viene con esa angustia, porque todos los seres humanos actuamos de una forma distinta? Y acá el equipo médico, y especialmente la TENS, el técnico o la enfermera, es la primera persona que tiene interacción con el paciente. ¿Cómo se puede contener a una persona de estas características que esté con una angustia o con un temor incluso? Bueno, la gente llega con mucho miedo, el examen es doloroso y importante, le explicamos el proceso en que estamos, que le vamos a tomar el examen, que no necesariamente va a salir positivo, existe un protocolo donde a la persona se le avisa el resultado, entonces primero le damos esa seguridad, la información, lo que le vamos a realizar y en lo que viene después. Más allá de que nosotros tengamos un distanciamiento físico con la persona, creo que no hemos perdido el distanciamiento emocional. Ya. Siempre estamos conversando con los pacientes, en qué situación están, porque muchas veces sabemos que ese paciente puede ser positivo y no puede cumplir con lo que ha dictado la autoridad sanitaria, el distanciamiento en su casa. Entonces la verdad es que además de realizar el examen, nosotros como enfermeras, los que tomamos el examen, tenemos que conversar con el paciente, ver cuál es su situación actual, que son todas muy diferentes. Tú me explicabas que son todas muy distintas. ¿Y cómo se hace para sobrellevar el desgaste emocional del equipo, Denise? Porque hoy en día incluso compartir una taza de café con tus compañeros se hace difícil. Sí, la verdad es que bueno, eso cambió. Ya no nos podemos juntar a tomar un té o un café. Los turnos tenemos harto apoyo entre nosotros. Vamos conversando lo que nos va ocurriendo. La supervisora de nuestro servicio también está bastante llana, que nosotros podamos manifestar lo que vamos sintiendo. Si es necesario hacer un cambio de turno, la verdad es que tenemos esa posibilidad. Y también hemos creado instancias como para poder también nosotros sentirnos bien o tratar de ayudar a la gente. Hay un grupo de colegas que se les ocurrió la idea de juntar algunas cosas, como realizar un tipo de canasta, incluso juntar plata. Yo no estoy participando activamente de eso, pero sí apoyando. Y de esa forma de repente vamos pesquisando algunos casos y vamos viendo en qué podemos ayudar, porque la verdad que sirve un poco más allá de
de la pandemia, de la enfermedad, también hay un tema emocional detrás de esto. Y esto sirve igual, porque me imagino, tú me mencionabas que está este equipo, estos compañeros que están realizando y que a ustedes no solamente les ha preocupado lo que es el área de la salud, que siempre han estado vinculados desde sus inicios de estudio hasta incluso este año, siendo que la enfermería es su año, se cumplen 200 años de esta carrera, de este hermoso legado que se dejó allá por los años, incluso está catalogado que este es el año de la enfermería, donde ustedes hoy en día tienen una tremenda relevancia. Pero, Denise, tú me mencionabas, decía, y lamentablemente también no hemos pesquisado solo COVID, hemos pesquisado hoy en día la necesidad y la pobreza de la gente, decirle haga cuarentena, quédese aislado y que no todos lo pueden hacer y que lamentablemente esta pandemia va a dejar después otra situación económica y está dejando, y que incluso ustedes desde la área de la salud lo han visualizado. Sí, la verdad es que de repente lo establecido hemos tenido que adaptarlo de acuerdo a lo que las familias nos cuentan. Viven en un espacio pequeño en donde no hay 5 o 4 piezas para aislar a una persona. Entonces hemos tenido que tratar de adaptar esta normativa para que la persona pueda también realizar un aislamiento dentro de su domicilio, quizás que ocupe unos utensilios diferentes, que trate de usar mascarilla, el lavado de manos, pero muchas veces no pueden hacer este distanciamiento físico con su familiar. Y también hay veces que no se pueden ocupar las residencias porque son madres con 3 o 4 hijos y no tienen más redes de apoyo. ¿Cómo te sientes ahí, Denise, cuando escuchas estas historias de estas mujeres que a lo mejor son positivas, que tienen 3 hijos, y tú como también eres enfermera, pero eres mamá? ¿Cómo te sientes cuando hay un relato detrás de una historia de un paciente? En lo personal me llega mucho. Siempre hemos tratado, y al menos yo y bueno, mi equipo, en realidad yo hablo por todos. Estamos todos en lo mismo, lo hemos conversado y estamos todos pensando lo mismo. Estamos tratando de ayudar en lo que podamos. Ya sea con esta ayuda de alimentación, de tratar de buscar cómo esta mamá puede ir a algún lugar o cómo podría tener este distanciamiento físico con sus familiares. Hemos tratado de buscar otras instancias de ayuda, la verdad. Porque hay gente que realmente ha valorado el trabajo de la primera línea donde están ustedes, pero lamentablemente igual hemos conocido incluso en algún momento, no sé si decirlo de esta forma, pero cuando hay algún rechazo, cuando hoy en día hay alguna discriminación, porque por el miedo, lamentablemente el ser humano actúa por miedo. ¿Has sentido eso alguna vez? Porque hemos visto, por ejemplo, en otros lugares, que donde viven, donde escuchan, donde ven a alguien del equipo de salud, prácticamente sienten que son esta fuente de contagio directo. ¿Has sentido alguna vez eso o te han contado dentro del equipo médico del hospital? Mira, ambas cosas. La verdad es que evito usar mi credencial de salud para poder realizar actividades personales. La gente, como bien dices tú, tiene miedo. Y creo que el miedo los lleva a esta como rechazo, pero la verdad es que no estamos contagiando, estamos súper protegidos. Como te dije antes, nuestra estadística de contagio son 3 personas de un grupo de 150. Creo que las protecciones que hemos tenido, que nos ha dado el hospital en este caso, han cumplido su objetivo. Así que la verdad es que falta mucho conocimiento por parte de la gente, falta información. Mira, estamos hoy día 2 de junio. ¿No es cierto? Si yo te pregunto, Denise, ¿cómo te imaginas 6 meses más? Y especialmente para la urgencia. ¿Cómo te gustaría verla? O 4 meses más. Que, bueno, no quiero hablar de un tiempo tan lejano, tan cercano, porque la verdad que sería a lo mejor algo muy reciente, pero si hablamos porque hoy en día tuvimos, a lo mejor las cifras han ido bajando, pero no podemos bajar la guardia. Pero ¿cómo te gustaría imaginártelo? Tú que estás vinculado con el área de la salud, tú que ves las situaciones que está pasando la gente, ves la angustia. Hoy en día el paciente con COVID no puede tener una contención directa, está aislado, pero imagino cómo te gustaría ver esa urgencia del Hospital Clínico de Magallanes. Mira, yo en lo personal, como tú dices, sí, la estadística está bajando. No hemos bajado la guardia nosotros. Se viene el invierno, viene la influenza, vienen las enfermedades respiratorias, así que la verdad es que estamos atentos a eso. Yo lo único que me gustaría es que en septiembre, como por poner una fecha,
el COVID haya disminuido, estemos ya casi en cero, al menos en la región. Creo que podemos lograrlo, considerando que tenemos que hacer una cuarentena voluntaria. Yo en mi caso lo estoy haciendo, mi familia lo está haciendo. Me imagino eso de aquí a septiembre, que vamos a estar bien. Pero sí tengo mucha cautela con los meses de julio, agosto, que es invierno. Se podrían venir porque sabemos que la urgencia, tú hoy en día estabas en el equipo de radioterapia, pero hoy volviste a este equipo de la urgencia y tú sabes y conoces la realidad. ¿Son meses difíciles los que se vienen junio, julio, agosto, pensando en las enfermedades respiratorias, dejando fuera el COVID? Sí, son meses difíciles porque la consulta aumenta. Ya. ¿Y qué me gustaría, Denise, en nombre de todo tu equipo, y no solo de eso, sino como enfermera, como cuando se hace el juramento, que ahí está la vocación siempre por medio y el cariño al ser humano, ¿qué mensaje te gustaría entregarle a quienes nos están viendo hoy día? Bueno, en primer lugar, la cuarentena voluntaria, mantener las medidas de protección que estamos teniendo en este momento, que es la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, no olvidarnos de lo social y de lo emocional igual, porque yo creo que ahí no hay que tener tanta distancia. Y el mensaje que le quiero dejar a las personas que nos están escuchando es que estén tranquilos, porque en la urgencia estamos el mejor personal esperando para poder ayudarlo, para poder calmar su ansiedad y para poder terminar juntos con esta pandemia. Denise, queremos nosotros agradecerte, te enviamos un gran abrazo, porque la verdad que no debe ser fácil, en especial porque eres mamá de 2 pequeños. Estás pasando por todo un protocolo para poder llegar a tu casa, para poder abrazar a tu familia. Hay un tremendo esfuerzo, son horas arduas que trabajan en el Hospital Clínico de Magallanes, así como tú, como todo el otro equipo, los diferentes turnos que están de 12 horas, son 10 años. No es menor, tú también me explicabas y estás preocupada por tus pacientes oncológicos, igual que estuviste ahí trabajando un tiempo en radioterapia, ya volverás seguramente, pero queremos agradecerte, muchas gracias en nombre tuyo, a través de ti, vamos a agradecer a todas las enfermeras del Hospital Clínico y en especial de las enfermeras en general de la región, muchas, pero muchas gracias. Y Denise, gracias por haber compartido con nosotros. Bueno, les quiero enviar un saludo a todos mis compañeros que yo sé que me están viendo, a todos los chiquillos, sigamos con energía para terminar esta pandemia, y también a mi equipo de radioterapia también les envío muchos cariños y voy a volver pronto. Eso, muchas gracias Denise y gracias por estar ahí en la primera línea. Un gran abrazo virtual. Gracias. Chao. Conversando con Denise, una de las enfermeras que vive el día a día, ella realiza el PCR, pero también en algún momento con el temor de la discriminación por donde se cree que podría ser un foco de infección por trabajar en las primeras líneas, en la salud pública o privada. Me imagino que le está pasando a diferentes equipos que trabajan hoy en día combatiendo y teniendo la batalla, tratando de mantenerla al límite, obviamente para que nos podamos mantener y el día de mañana en lo más cercano nos podamos abrazar, juntar y volver a conversar. Eso es lo más importante. Por eso un programa como el día de hoy quisimos hacerlo especialmente a la primera línea. Kinesiólogos conociendo el trabajo arduo que hacen en las UCI. También Denise, que ella es quien realiza los exámenes como otros de sus compañeros en la urgencia del Hospital Clínico de Magallanes, donde lo fundamental es lo humano, lo cercano, a pesar que hoy en día está el distanciamiento físico, no lo emocional. Apoyemos, ayudemos. Usted sabe, como a nivel mundial se está dando este aplauso tan popular como el agradecimiento a la primera línea, no nos cuesta nada hacerlo, es gratis hacerlo hoy en día a quienes están ahí en la primera línea, desde el Hospital Clínico Magallanes y las clínicas privadas de nuestra región. Pero recuerde, todo el equipo, desde los que hacen el aseo, la alimentación, los TEN, los médicos, las enfermeras, el lado administrativo, en general, la logística, el lado incluso de operaciones. Necesitamos que usted igual sea consciente y el autocuidado es lo fundamental. Por eso, muchas gracias, infinitas gracias a la primera línea. Y así fue, un programa dedicado a ellos. Queremos agradecer a todas las familias de ellos que obviamente hacen posible que su trabajo sea día a día. Que tenga usted una excelente noche y a cuidarse, que mañana también tiene que usted tomar todas las medidas de protocolo sanitario correspondientes si va a salir a trabajar o si va a salir a hacer algún trámite. Con gran cariño, de parte de todo el equipo de Retruco y una producción más de Pingüino Multimedia. Que esté muy bien.
Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentó Retruco.